Muy buenas tardes o noches. Es un gusto poder nuevamente estar con ustedes. Hoy día sábado 11 de julio, presente año 2020. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, el privilegio que nos concede juntamente con mi bella esposa de continuar transmitiendo la palabra del Señor semana a semana. El estudio del viernes tuvo necesariamente que ser postergado para hoy, pero aquí estamos dando cara, si se quiere, al llamado que el Señor nos dio, la responsabilidad que ha puesto sobre nuestros hombros y que de buena gana hemos aceptado, mi esposa y yo, llevar adelante este ministerio por la gracia, por el favor inmerecido de nuestro Dios. Su servidor, el pastor Harry Villasís, representando a la iglesia Casa del Rey de la ciudad de Bluffton, Carolina del Sur. Un grupo de hermanos de la iglesia siguen esta transmisión de viernes y otro grupo más extendido, inclusive fuera del territorio americano, tanto en Ecuador, Sudamérica, como en Europa. Damos gracias por esos hermanos que están semana a semana dando seguimiento a esta enseñanza, grabación que sale los viernes y en este caso sábado 11 de julio, presente año 2020. Queremos, a manera de información y quizás de los que están viendo ahora mismo o los que van a ver dentro de poco que se transmita esta grabación, todavía lo que respecta a la iglesia Casa del Rey, continuamos incapacitados de poder ingresar al templo, a la casa de oración. Nosotros funcionamos en la iglesia presbiteriana de Bluffton, que cede una parte de sus instalaciones para que nosotros nos podamos reunir. Pero en vista de la pandemia, el COVID-19, la iglesia americana presbiteriana decidió no dar acceso a los grupos o ministerios visitantes. Es decir, los dueños de casa determinaron por el momento restringir la entrada a aquellos que no son parte de su congregación. Se dice o se dijo que hasta el 1 de septiembre, no sabemos, probablemente usted esté enterado de la noticia, los que estamos aquí localmente, obviamente creo sí, ha habido un rebrote y entre los estados donde la incidencia o el número de contagiados ha crecido, está Carolina del Sur justamente entre el cuarto o quinto lugar, al menos hasta hace pocas horas, ese era el reporte que teníamos, y han subido el número de fallecidos, lamentablemente, y no sabemos lo que iría a pasar, pero nos vamos a mantener en línea hasta cuando el Señor lo permita, y pues no nos queda otra y aceptamos de buena gana lo que el Señor haya determinado. Lo más importante no es dónde nos reunamos o cómo nos reunamos, lo más importante es que mantengamos la comunión. Yo creo que ahí está el énfasis y de alguna manera lo que voy a compartir hoy a través de la palabra del Señor. No sin antes reiterar mis saludos. Quiero ser muy enfático en el saludo para los hermanos que conforman la iglesia Casa del Rey de la ciudad de Bluffton, los que vayan a escuchar esta transmisión, espero que sean algunos, y los hermanos que son de Ecuador o de Europa, a quienes se ha añadido o decidieron ser añadidos, y realmente estoy sorprendido gratamente por esa acogida de nuestros hermanos de Ecuador, específicamente algunos ecuatorianos que están en Europa también están escuchando la transmisión, y esa interacción que ha habido en el WhatsApp, mayormente del lado de ustedes, realmente estoy muy agradecido de Dios, mi esposa y yo, de esa acogida, de ese respaldo que, como lo he mencionado en los pocos textos que he escrito a veces en WhatsApp, nos da el aliento, la fuerza para seguir haciendo lo que hacemos. Gracias a Dios sabemos que ustedes están prestos para escuchar y la palabra de Dios es la que nos hace definitivamente bien en todo tiempo. Voy a estar compartiendo de inmediato la enseñanza bíblica. Recuerden, estamos leyendo libro por libro, estamos leyendo capítulo por capítulo y tomamos ciertos pasajes para reflexionar. Indudablemente no alcanzamos a hacer un estudio línea por línea o versículo por versículo, como podría ser quizás un poco más extensivo, más explícito, pero no tenemos el tiempo lastimosamente para aquello. Así que escogemos un pasaje y estamos haciendo una reflexión en base a lo que entendemos o interpretamos con la ayuda del Espíritu Santo, lo que es la idea o las ideas principales que el apóstol, en este caso Pedro, está dirigiendo a la iglesia de Cristo Jesús. Después de Pedro, ya estamos terminando capítulo 3, de hecho estamos entrando hoy
Ya estoy mirando hacia adelante y nos corresponden las epístolas del apóstol Juan. Así que nos vamos a estar preparando para esas 3 epístolas. Nos vamos a meter con la ayuda del Señor ya a la lectura, al estudio, con la ayuda, insisto, el favor del Señor para poder entrar y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Nos hace también recordar, mantenerla siempre viva, activa en nuestra mente, en nuestros corazones. Vamos a orar para poder reflexionar sobre este pensamiento bíblico, esa lectura que voy a realizar, y vamos a extraer el mensaje que queremos que se quede con nosotros en esta tarde, en esta noche de sábado, insisto, sábado 11 de julio del presente año 2020, y estoy anunciando a propósito, antes que me olvide, para la Iglesia Casa del Rey y todos los que escuchen fuera de Iglesia Casa del Rey y puedan añadirse, nuestro distrito que corresponde a esta área de los Estados, o esta región de los Estados Unidos, distrito de las Asambleas de Dios, el distrito de hecho latino del sur, distrito latino del sur, ese es el nombre al cual nuestra iglesia pertenece. Estamos afiliadas a las Asambleas de Dios. Está declarando un tiempo de ayuno que se inicia desde mañana domingo hasta el domingo 19. Sí, es una semana completa, es decir, de domingo a domingo, y las iglesias y los pastores nos estamos uniendo. Así que yo quiero hacerle una invitación extensiva. Usted puede escoger, si se quiere, cualquier día de la semana, si le es posible, los que estamos dentro del territorio o los que están fuera, y puedan unírsenos a este tiempo de ayuno por esta situación mayormente que estamos viviendo, y de qué manera ha afectado a las iglesias cristianas, creyentes, imposibilitados de alguna manera de congregarse. Pero como insisto, lo más importante es que mantengamos encendida la llama en tiempos como estos. Parece que hubiese enfriamiento espiritual en algunos sectores, pero nos corresponde a nosotros los creyentes buscar decididamente la presencia del Señor, y por esto la palabra de Dios nos sigue orientando. Ese es el baluarte, es la firme ancla que tenemos nosotros en Cristo Jesús, la bendita palabra del Señor. Vamos a hacer la oración, mis hermanos. Estamos contentos el fin de semana. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Queremos hacer una oración específica, inclusive por algunos que han partido, los familiares que sea el Señor fortaleciendo aquí. Me he enterado de algunos amigos conocidos que inclusive iban en la iglesia en Somerville. Anteriormente me dieron la noticia que ha fallecido y una hermana en Cristo, y queremos orar por su familia. Pero también el pastor Gabriel Cedeño allá en Guayaquil, Ecuador, está delicado, está enfermo, y su suegra también, la hermana Margot Saavedra, la mamá de la pastora Nancy. También vamos a estar orando y por cualquier otra necesidad. Incluso también tenemos la mamá de nuestra hermana Sofía Tolentino aquí en la iglesia Casa del Rey. Su mamá, que vive o vivía en México, falleció hace unos días atrás, y queremos orar también por consuelo, por fortaleza para la familia, tanto que están en México como por sus hijos que están aquí en Carolina del Sur. Vamos a hacer la oración, vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial todo este tiempo y los casos especiales de fortaleza y de sanidad divina. Padre, gracias te damos por esta noche ya de sábado 11 de julio, Señor. Nos has permitido ya prácticamente vivirlo todo, casi por completo, Señor. Estamos llegando ya a la parte final del día. Señor, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Nos has sostenido, nos has fortalecido, nos has guardado, Señor, de todo mal. Señor, eres un Dios de misericordia que nos perdonas y nos limpias, Señor, cuando vamos a ti con arrepentimiento. Y es así como queremos, Señor, presentarnos delante de tu presencia, delante de tu trono en esta misma hora. Dice tu palabra que es el trono de gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Te pedimos, Señor, que nos perdones de toda maldad, que purifiques nuestro ser interior con la sangre preciosa, que renueves, Señor, un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, fortaleciéndonos con poder en el hombre o la mujer interior. Gracias porque eres fiel, Señor. Sigue iluminando nuestro entendimiento y dirigiendo nuestros pasos, Señor, para andar en obediencia, para andar en santidad y para cumplir con tu voluntad, hacer tu voluntad, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, a través de esta jornada, de esta transmisión. Señor, a mis hermanos, Señor, llénalos con tu presencia.
presencia en Ecuador, aquí los que estamos en esta nación y en el mundo entero. Hacemos oración específica por aquellos que han perdido seres queridos, han partido sus familiares, como el caso de la mamá de nuestra hermana Sofía. Oramos por ella. Nuestra hermana Alma, Señor, y su familia, Señor, ante la partida de ella. También oramos por consuelo, por fortaleza para estas vidas, para los que han quedado de sus familias en esta tierra, Señor. Señor, sean ministrando sus vidas, Señor amado, poniendo paz en sus corazones. Señor, entendemos lo que es cuando un ser querido ha dejado este mundo, ha partido, Señor. Como humanos sentimos el dolor, la tristeza, pero es tu Espíritu, Señor, de manera sobrenatural que nos levanta y nos fortalece. Gracias porque eres fiel, Señor. Y por aquellos que necesitan un toque de sanidad, podrían haber algunos otros en nuestros medios, Señor. Y si alguien, alguno de mis hermanos que está escuchando, está haciendo la oración, puede poner a ese amigo, a ese ser querido que está necesitando un toque de sanidad, como el caso del pastor Gabriel Cedeño, Señor, oramos por su recuperación, Señor, es tu siervo, es un hombre joven, con su esposa, con sus niños, y te sirve a ti. Oramos por su suegra, nuestra hermana Margot Saavedra también, y necesita un milagro directamente, Señor, nosotros creemos en eso, porque para ti no hay nada imposible, creemos que tú puedes tocar, como aquella mujer, Señor, del flujo de sangre, que tocó el borde de tu mano, y tu palabra dice que salió poder de ti, Señor, poder, Señor, para sanar esas dolencias y esas enfermedades. Gracias porque eres bueno. Declaramos sanidad en el nombre bendito de Cristo Jesús para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, estamos ingresando allí y si usted tiene su Biblia a su mano y si no la tiene, por favor escuche lo que dice. Voy a leer los versículos del 1 al 4 rápidamente. Dice así: Segunda de Pedro, capítulo 3, de hecho es el último capítulo de esta carta y el último de las dos cartas. Es decir, que con este capítulo terminamos el estudio de las dos cartas del apóstol Pedro. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta es palabra del Señor y le hemos titulado esta reflexión, le hemos titulado Tener memoria. Vamos a estar hablando de alguna manera sobre esta idea principal o tema. El pensamiento del creyente es estimulado al recordar las doctrinas bíblicas. Y es muy importante tener siempre presente la palabra del Señor. Estuve haciendo una lectura ligera acerca de la memoria y creo que para nosotros, para ninguno de nosotros, no es nuevo en base a nuestra experiencia humana llegar a la conclusión que la memoria, nuestra memoria, es bien frágil. De hecho, tenemos la tendencia en determinados casos a olvidar con mucha facilidad. Y cuando hacía ese estudio acerca de justamente la memoria, esta facultad que tiene el ser humano de poder recordar, de poder traer eventos del pasado y ponerlos nuevamente en su mente para poder recordarlos como que si estuvieran ahora mismo viviéndolos aquí, habla acerca de que ciertas experiencias pueden marcar, ciertos eventos pueden quedar registrados en la memoria con mayor facilidad que solamente algo que podemos leer o podemos escuchar. Es decir, cuando alguien ha vivido una situación, esta puede quedar más fácilmente grabada en la memoria. Y tal parece que obviamente Pedro y los demás apóstoles y los discípulos que estuvieron con el Señor, ellos tendrían, en base a esa experiencia de la muerte, de la crucifixión del Señor Jesucristo y luego su resurrección, y hasta los últimos momentos después de los 40 días que permaneció el Maestro junto a ellos, esos eventos indiscutiblemente y otros durante los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, eventos de sanidad, de liberación, la predicación, la enseñanza, conversiones, gente sana, libertad,
endemoniados, siendo libertados por el Señor Jesucristo, todos esos eventos quedarían muy grabados, profundamente grabados en la memoria de ellos. No así los nuevos creyentes, los de segunda generación, es decir, los que estaban ahora mismo siendo dirigidas las cartas, a quienes fueron dirigidas las cartas, no habían experimentado, solamente escuchaban el mensaje predicado, no estaba ni siquiera redactado como hoy nosotros lo tenemos en la Biblia. Por ende, la memoria jugaba y sigue jugando un papel importantísimo en la vida del creyente. Dicho de otra manera, con cuánta facilidad la iglesia de la segunda generación, a quienes fue dirigida la carta, y la iglesia cristiana durante todos estos siglos, aunque ahora tenemos la ventaja de tener la palabra escrita, con mucha facilidad podríamos olvidar o pasar por alto las verdades bíblicas, a no ser que continuamente alguien nos las esté recordando, o nosotros mismos a través de la lectura y la meditación de la palabra estemos recordándolas o refrescándolas. Por eso dije, tener memoria es el título de esta enseñanza, reflexión corta. El pensamiento del creyente es estimulado al recordar las doctrinas bíblicas, y hemos leído ya el pasaje correspondiente. En cierta ocasión, cuán bueno es recordar. Estoy hablando acerca de esto, de la importancia de recordar. De hecho, cuando he leído juntamente con ustedes las dos cartas, la primera y la segunda de Pedro, él hace, de hecho, a propósito, mucho énfasis en la necesidad de recordarles. Inclusive les dice en la primera carta, aunque vosotros la sepáis, sin embargo, no me cansaré de decirles las mismas cosas. Llega un momento como cuando alguien diga, no me repitas ya esa misma cantaleta, ya yo eso lo sé, alguien podría decir, ya yo lo he escuchado, ya yo lo he aprendido, pero el Señor tiene un propósito para que usted y yo mantengamos siempre latente, siempre fresca las verdades del Señor, que tanto bien nos hacen y que nos hacen mucha falta al mismo tiempo. Nos hacen tanto bien, pero no las podemos descuidar en ningún momento. Es bueno por eso recordar. Cuando traemos a la memoria, por ejemplo, los discípulos, los apóstoles de manera particular, pasaron el viernes de la pasión, la crucifixión del Maestro, y les tocó vivir un sábado. Tuvieron que esperar 3 días, indiscutiblemente, cuando el Señor les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Ellos estaban en compás de espera. Nosotros ya conocemos el resultado. Los que estamos viviendo el cristianismo después de la resurrección, sabemos efectivamente que Cristo resucitó, pero no fue igual para los primeros discípulos. Ellos estaban un sábado como hoy, de hecho, hoy es sábado, un sábado como hoy, y ellos estaban a la expectativa de si el Maestro iba a resucitar, como les había dicho, el siguiente día, es decir, domingo. Es decir, que estaban viviendo un drama, ese drama un día sábado, hasta que finalmente, obviamente, el Señor resucitó y la tumba quedó vacía. Al siguiente día, indiscutiblemente, ellos se llenarían de mucha alegría, consuelo llegaría a sus vidas al saber que su Maestro había resucitado. Bueno, yo quiero decirte que nosotros en ese drama cósmico, estamos todavía inmersos los cristianos. Es decir, de alguna manera, nosotros estamos en ese día sin nombre, porque el viernes se le conoce como Viernes Santo, y el domingo de resurrección también se lo llama el domingo de la Pascua. Viernes Santo y domingo de Pascua, pero el sábado no tiene nombre. Y nosotros estamos justamente hoy día sábado, que se lo podría llamar el día sin nombre. El día sin nombre porque es el día de la expectativa. Estamos viviendo en un sábado justamente, porque estamos esperando el retorno del Maestro. Es decir, estamos, al igual que los discípulos que esperaron 3 días y resucitó, la iglesia toda, estamos en un día sábado esperando que Él retorne. Y es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, estamos en espera, estamos a la expectativa. En cierto lugar, de hecho, en un estado que se llama Luisiana, aquí en los Estados Unidos, en la parte sur de este país, en una iglesia presbiteriana, en el campo, como le conocemos nosotros, o rural, una mujer habla acerca de su abuela que falleció, su abuela era creyente, y fue enterrada en el jardín o en los patios de esa iglesia rural, bajo unos robles antiquísimos o viejísimos de más de 150 años de vida, esos robles. Y en la lápida, esa anciana solamente había puesto, no había puesto nombre, no había puesto fecha, solamente había puesto en espera. Es así como había querido ser sepultada esa anciana en aquella iglesia rural de Luisiana,
en espera. Y es como la iglesia estamos en una espera. Y el apóstol Pedro está hablándoles acerca justamente, la memoria humana requiere ser constantemente refrescada, como lo hemos dicho. Y el apóstol Pedro está dirigiendo esta enseñanza para la iglesia de aquel entonces, hablándole acerca de la certeza de la certeza de la resurrección, de la certeza de la segunda venida de Cristo. Una doctrina importantísima para la iglesia cristiana. De hecho, el pasaje dice que habría algunos burladores que habían negado. Y habíamos considerado anteriormente que una de las enseñanzas que el apóstol Pedro está combatiendo, una de las falsas enseñanzas que el apóstol Pedro está aclarando a través de estas dos cartas, es justamente aquellos que negaban la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros vemos el pasaje, lo leemos más adelante y ya más o menos les introduje, dijo, porque Dios retarda su promesa, dice, pero no es que algunos la tienen por tardanza, sino que es Dios paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya los falsos maestros estaban diciendo que habían pasado tantos siglos y que todo permanecía igual desde la creación. No había habido ningún cambio. La promesa de Cristo de su venida no se había dado. Entonces la iglesia estaba en compás de espera, así como los apóstoles esperando la resurrección. La iglesia del primer siglo estaba esperando el retorno de Cristo. Y en base a las falsas enseñanzas, muchos estaban siendo engañados. Muchos estaban perdiendo la perspectiva, la visión. Muchos estaban desanimándose y probablemente dejando de reunirse como creyentes por la influencia negativa de falsos maestros y Pedro los califica como burladores. Es decir, se burlaban de aquellos creyentes que esperaban el regreso de Cristo. Ya en el primer siglo, imagínense, han pasado 19 siglos y siguen surgiendo burladores que niegan el regreso de Cristo, creen que es una invención humana. Por eso es importante que la iglesia mantengamos presente en nuestra memoria, no sea refrescada la memoria, o la tengamos presente esa venida inminente de Cristo Jesús, de la cual la Biblia nos habla con insistencia, de hecho es el Antiguo Testamento, y dice aquí el apóstol Pedro, se remite a los profetas y al mandamiento del Señor Jesucristo, y yo quiero hablar justamente acerca de eso, que Pedro está afirmándole a la iglesia que la venida de Cristo no es una invención de hombre, sino que fue anunciada ya por los profetas en la antigüedad, fue reafirmada la enseñanza a través de Jesucristo, diciendo que Él volvería cuando les habló a sus discípulos, que Él iba a regresar y que iba a preparar morada para la iglesia. Y los apóstoles, palabra autorizada, se encargaron justamente de enseñar esa doctrina fundamental para la iglesia cristiana. Esto se convierte en el fundamento doctrinal, la base de nuestra fe, donde nosotros debemos descansar o hacer descansar nuestra fe. Es decir, creemos en esta promesa de la venida de Cristo, porque los profetas lo anunciaron, porque Jesús lo afirmó que Él vendría, y porque sus apóstoles de primera mano que escucharon la enseñanza del Maestro se encargaron de anunciarla. Hasta nuestros días la palabra permanece allí y la esperanza sigue inamovible. Esperamos que Cristo vendrá. Y como valga la oportunidad para aclarar, Él vendrá en primer lugar en el arrebatamiento. Probablemente algunos de nosotros ya lo hemos escuchado tanto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, cuando Él aparecerá en el aire y la iglesia será levantada. Es decir, Cristo no será visto por el mundo, la iglesia será levantada y tomada en el aire. Pero después de que Él regrese con sus santos para establecer su reino, entonces, dice la Escritura, según Zacarías, Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, y es allí cuando se dice la Escritura que todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron, es decir, los que negaron
al Salvador Jesucristo. Aquellos burladores, aquellos incrédulos, lo verán al Señor Jesucristo. Él vendrá con sus santos, dice la Escritura, para establecer su reino. Entonces hablamos de esa segunda venida. Aquí no se distingue exactamente, está hablando de su segunda venida, pero tenemos que hacer esa distinción, recuerde, entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida visible de Cristo para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Entonces hemos hablado en primer lugar acerca de la memoria humana. Requiere ser constantemente refrescada. Y es muy importante, mi hermano y mi amigo, que tú y yo no hagamos oídos sordos o lleguemos a pensar que ya no lo sabemos todas. Dios quiere, a propósito, que tú y yo mantengamos siempre recordando su palabra, siempre estemos escuchándola a través de la predicación, leyéndola con nuestros propios ojos, reflexionando o meditando en ella. La memoria necesita ser ayudada, necesita ser refrescada. El creyente es estimulado a pensar con un sano criterio. Cuando leemos la Escritura, nos persuadimos, la palabra de Dios y el Espíritu nos persuade de esa verdad y adoptamos un criterio sano sobre esa verdad. Es decir, no nos vamos a dejar mover por doctrinas erradas, porque hemos formado en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón un sano criterio acerca de la verdad, de esa verdad que permanece allí fundada y es inconmovible, que nadie nos va a poder disuadir sobre otras cosas que no sea la verdad que ya está escrita. Estamos hablando de una verdad fundamental, en este caso, la segunda venida de Cristo Jesús. Y finalmente, el fundamento doctrinal del que hemos hablado está dado por los profetas, insisto, por el Señor Jesucristo en su mandamiento que fue predicado por los apóstoles. Esa es la base doctrinal que nosotros tenemos. Esa es la fuente a la cual nosotros tenemos que acudir para librarnos o ser librados de falsos maestros, que es lo que el apóstol Pedro directamente está rebatiendo en este lugar. Lastimosamente causan mucho daño los falsos maestros, salen con sus invenciones, el apóstol los identifica o los califica, como ya lo he dicho, de burladores. Y hoy en día han salido muchos burladores. Se burlan de la fe del creyente, se burlan de lo que creemos. Y no es raro, no es extraño. De Noé, a quien se menciona también en un pasaje anterior, se burlaban de este hombre, de este pregonero de justicia, cuando él construía el arca, cuando no había avisos de inundación ni de lluvias torrenciales. Los burladores se aparecieron y podríamos imaginar que le decían, estás loco, ¿para qué estás construyendo arcas si está todo seco? Es innecesario lo que estás haciendo, estás fuera de sí, no estás en tus cabales. Muchas cosas le podrían haber dicho a Noé, pero él fue un hombre de fe y fue obediente a la voz del Señor e hizo lo que el Señor le dijo, y el resultado de esa fe fue que él fue salvo juntamente con otras 7 personas, miembros de su familia. Así también en este tiempo, mi querido hermano, podrían haber muchos que se burlen de nuestra fe, pero necesitamos mantenernos firmes. Y es lo que el apóstol Pedro insiste con la iglesia. Tenemos que tener en mente, tenemos que tener fresca en nuestra memoria estas verdades fundamentales. La promesa de su segunda venida se cumplirá, de hecho, en su tiempo. Por eso el apóstol dice más adelante que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que quiere decir, no tiene lógica aritmética ni matemáticamente esa ecuación, si podríamos decir. Pero lo que está diciendo, en otras palabras, es que se dará, que el tiempo de Dios es distinto a la cronología humana. Para nosotros hay un conteo de días, de meses y de años, pero Dios es eterno. El concepto de tiempo no existe para Dios, Él es eterno, lo que significa que su venida se dará en el tiempo que Él la haya determinado. Y pareciese ser las señales o los tiempos, las condiciones en este mundo se agudizan. El pecado de la humanidad, como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Sodoma, ha tomado lugares terribles, ha subido la maldad en el mundo entero y pareciese ser que Cristo en cualquier momento podría estar apareciendo. Debemos estar preparados como iglesia, porque vendrá la promesa, se cumplirá, como aquella anciana que decidió ser sepultada y poner en su lápida en espera. Así necesitamos estar nosotros los creyentes, pero para esperar necesitamos tener presente
que Cristo vendrá. Y no importa cuántas veces tengan que recordárnoslo, o tengamos que recordárnoslo nosotros mismos, y el Espíritu Santo se va a encargar, a través de su palabra, de recordárnoslo constantemente. No nos cansemos de escuchar, no nos cansemos de leer y mantenernos en esta esperanza, porque Cristo vendrá por su pueblo, la iglesia. A manera de aplicación, ¿a cuánto se nos olvidan las cosas de cuando en cuando? Si somos sinceros, tendríamos que reconocer que algunas veces nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos de nombres, nos olvidamos de fechas. La mente es muy frágil. ¿Es la suya frágil? ¿Es su memoria frágil? Pues necesitamos recordar las verdades bíblicas. Su palabra y su espíritu nos recuerdan sus verdades, es decir, las verdades bíblicas. Él dijo que Él nos recordará todas las cosas. Así que permitámosles, abramos nuestro corazón, nuestra mente, para que Él siga obrando en nuestro ser, recordándonos su venida gloriosa y su palabra. Recuerden, no hay otro fundamento como el que nos ha sido dado. No intentemos ir en otros rumbos, ni poner nuestra esperanza en cosas inciertas. La seguridad, la prosperidad, la economía, el avance de la ciencia. De alguna manera, Dios ha permitido todo esto para el bien de la humanidad. Pero está demostrado, ni el dinero, ni el poder, ni las riquezas, ni la fama, nada de esto puede darnos la seguridad de que vamos a estar junto a Dios. Solamente Cristo, aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él nos ha prometido llevarnos a sus moradas eternas. Esa es la esperanza nuestra. Su promesa es firme. Él vendrá y necesitamos estar preparados. El apóstol Pablo, y casi terminar, en 1 Corintios capítulo 15, está hablando acerca del tema de la resurrección de entre los muertos y está diciendo otra de las doctrinas fundamentales de la iglesia, de hecho, que Cristo resucitó y que como Cristo resucitó, hay esperanza que nosotros también resucitaremos y creemos en esta doctrina también de la resurrección. Pero Pablo, hablando acerca de los que negaban la resurrección, les dice, pues si Cristo no resucitó, estamos en nuestros antiguos pecados, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay esperanza de resurrección, si una vez que entramos a la tumba y nos hacemos polvo, de ahí ya no pasará más nada, se acabó la existencia totalmente. Entonces, aprovechemos, como piensan algunos, la filosofía de algunos, el estilo de vida. Dice, pues, esta vida es una sola, dicen, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no hay esperanza de resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, no importa el estilo de vida que llevemos en esta tierra, total, vamos a ser aniquilados. No va a quedar rastro de nosotros. De alguna manera, esta doctrina también de la venida de Cristo nos va a ayudar a nosotros y nos ayuda a nosotros para mantenernos, a la iglesia estoy hablando, en expectativa. Porque esa venida de Cristo, la venida de Cristo, determinará nuestro paso o nuestro traslado junto a Él. Pero es necesario saber de qué manera estamos viviendo en esta tierra. Dicho de otra manera, si Cristo no va a venir por nosotros, entonces pues comamos y bebamos porque de esta vida ya no hay otra. Pero no es la verdad. Cristo vendrá y por ende tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos esperando su venida? Su segunda venida nos da el aliento para seguir viviendo la vida cristiana. Que lo que estamos haciendo, el esfuerzo, el trabajo, la entrega, el servicio a nuestro Dios, a su causa, el guardar nuestras vidas de este mundo sin reproches, sin pecado, sin maldad, nos va a ayudar, nos va a preservar para que cuando Él venga podamos entrar a su presencia. Esta doctrina, la segunda venida de Cristo, es tan importante porque nos ayudará a vivir en perspectiva que un buen día nos reuniremos con Él. Como aquella anciana, estamos en espera. Mi hermano y mi amigo que me escuchas, y hermano y hermana, es muy importante que estemos preparados. El arrebatamiento de la iglesia podría suceder en cualquier momento. Cristo vendrá. Si nuestra memoria tiende a olvidarlo, el Espíritu Santo nos lo va a recordar y habrán hombres y mujeres dentro del cuerpo de Cristo
que van a darnos el mensaje, la enseñanza para recordándonos como hoy. No hagamos caso omiso. No cerremos nuestros oídos como aquellos a quienes Esteban, cuando les predicaba en el capítulo 7 de Hechos, les estaba diciendo las verdades, que necesitaban arrepentirse, que eran incircuncisos, que eran duros de cerviz. Y ellos prefirieron cerrar, tapar sus oídos y no escuchar la verdad que podía darles salvación. Lastimosamente hay muchos cristianos del pueblo de Dios que hoy se están desconectando, que hoy están cerrando de alguna manera, figuradamente, tapando sus oídos y prefiriendo escuchar otro tipo de mensajes y no escuchar la palabra de Dios que nos hace tanto bien a nuestras almas. Yo quiero pedirte que te mantengas firme, que nos mantengamos firmes. Estamos en pie de lucha. No queremos desmayar. Este es el tiempo que tenemos que sacar provecho para buscar la presencia de Dios, aunque no estemos reunidos en los templos, en los edificios. Pero recuerda, tú y yo somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos levanta y nos fortalece para seguir adelante en esta carrera. Dice que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No lo pasemos por alto. Tengamos memoria. Hagamos memoria. Recordemos, Cristo viene por segunda vez. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo especial, Señor. Hemos orado por necesidades específicas de sanidad, de consuelo. Ahora quiero orar, Señor, juntamente con mis hermanos, por fortaleza espiritual y que tú mantengas viva esta llama, Señor, dentro de nosotros. Señor, que tu Espíritu sea recordándonos siempre tu palabra y manteniendo encendida esa esperanza, Señor, de que un buen día nos reuniremos con Cristo y viviremos y estaremos con Él por la eternidad. Gracias por mis hermanos que escuchan, que no hacen oídos sordos, que no tapan sus orejas, sus oídos para escuchar el mensaje de tu palabra, sino que más bien están asiduamente leyendo tu palabra. Señor, están buscando, escudriñando la Escritura, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de ti. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Pastor Harry. Mañana estaremos en la transmisión, Dios mediante, en Facebook Live, sea que los hermanos de Casa del Rey puedan conectarse o no, algunos sí. Y esto está extendido para la población, para otros, y muchos son los que se están conectando y damos gracias por ese seguimiento. Dios los bendiga. Su servidor, Pastor Harry Villasís, desde mi morada, juntamente en nuestra vivienda, en nuestro apartamento. Mi bella esposa y yo recién casi hace un tiempo salió de su trabajo, está un poco cansadita, sin embargo estamos trabajando, estamos mirando el futuro, cómo vamos a poder usar los recursos que Dios nos ha dado y no queremos parar de hacer la tarea que Él, por su gracia y misericordia, nos ha encomendado. Adelante en Cristo, estamos en espera, su venida. Dios los bendiga.